Bueno, muy buenas tardes. Daniel. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al arquitecto Rafael Pali Lorente, que además de hacer museos, también expone por dentro, los hace por afuera y los expone por dentro. ¿Cómo andás, Pali? Muy bien, muy bien, Roberto. Bueno, al final lo logramos, ¿viste? Después de todo este ida y vuelta. Rafael, si hiciste tanta obra arquitectónica, no podías no poder hacer un Zoom. Hago Zoom para varias clases acá también. Ah, bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Estamos en tu estudio? Sí, sí, ahora estoy en mi estudio, en mi taller. O sea, ya no es más estudio de arquitectura, es estudio de arte, de pintura, de lectura, de escritura. Así que me dedico todo el día a esto. Lo sé muy bien, Estoy sé muy bien. El totalmente. taller el taller que te conocí, que tenía estudio, ya no lo tenés más ahora. No, no, no lo tengo más, no, Ah, no, no. está. Ese era compartido entre estudio de arte y estudio de arquitectura. Ahora, como te digo, estoy desde hace un tiempo totalmente dedicado al arte, ¿no? Siempre lo estuve dedicado al arte, Sí, pero ahora estoy a full time, ¿no? full time. ¿Qué es lo que Entonces, estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando mira, en escultura, en pintura, en en dibujo? ¿En este qué? momento estoy preparando, voy a hacer una exposición en la Embajada de México, en el Centro Cultural de México, acá en Montevideo. Que además es una obra que yo hice como arquitecto hace unos años, en el 2006, 2007, y tiene un espacio cultural donde me invitaron a exponer ahora una serie de trabajos. Entonces, este año la tuve bastante completa, porque tú te recordarás que en abril, mayo tuvimos la exposición en el Museo de la Memoria, Los dibujos del terror, que era una serie de dibujos vinculados a la época oscura de la dictadura, en fin, y que tú también, que tú hiciste la entrevista, ¿verdad? Bueno, luego es esta otra exposición en el MAPI, que es Museo de Arte Precolombino Indígena, que es una exposición de dibujos, pero de dibujos históricos que yo voy revisando, que voy reelaborando, que voy interviniendo de manera de que voy escribiendo historias con esos dibujos, ¿no? Entonces, esta exposición se realiza como en 5 islas, en 5 capítulos, que son Lota, 5 lugares, se llama lugares, la exposición se llama lugares, lugares que yo visité o que yo viví. Entonces, uno de ellos es la Lota, que es donde están las minas de carbón de Lota en el sur de Chile, y Valparaíso. Eso es llamarle la primera escala. Luego, otra es Madrid. Detengámonos en cada una de ellas. Esta es de 1962, Exacto. y ahí el ambiente era un ambiente, el ambiente minero. Contanos un poco de ese escenario y cómo lo trabajaste, Bueno, esos dibujos. yo me enteré de que tenía una amiga en Santiago de Chile, y visité Santiago primero, fui hasta Santiago, fui por Mendoza, hice todo a dedo ese viaje, tenía 22 años. Me fui de Montevideo a Buenos Aires y allí me fui a dedo hasta San Luis, en San Luis seguí hasta Mendoza, en Mendoza pasé 2 o 3 noches, me alojé en ese momento en una comisaría, este, y luego comía unas empanadas fantásticas y unos vinos extraordinarios, ¿no? Los vinos de Mendoza y la gente de Mendoza, que es estupenda. De ahí crucé también a dedo en una camioneta hasta Santiago, y de Santiago me fui en un camión que me llevó hasta el sur de Chile, hasta Lota. Lota es una población que fue fundada en el siglo pasado, fue fundada por
empresarios que trabajaban extraían el carbón y entonces allí eso hubo una migración muy importante de toda la región de Biobío hacia la población de Lota, hacia la ciudad de Lota, porque era una de las pocas ciudades que ofrecía una mano de obra. Lo que pasa que esa mano de obra era terrible, porque el trabajo era terrible. Las condiciones de trabajo eran de esclavitud total. Fíjate que ahí vos veías chicos de 12 años metidos en la mina y mirabas, su mirada era la mirada de un anciano, ¿no? Y ellos trabajaban de rodillas porque los túneles de las minas tenían 1 metro, 1,20 m de altura y tenías que trabajar agachado en condiciones de seguridad paupérrimas, con desmoronamientos y con problemas de respiración constantes. Y bueno, ahí ellos extraían, los mineros extraían el carbón que se iba llevando en unas especies de trencitos de ruedas, ellos cargaban los trencitos y salía el carbón a superficie. La superficie quedaba, tenías que descender 500 metros bajo la tierra y avanzar 3 kilómetros bajo el Pacífico. O sea que la mina de carbón de Lota una mina que quedaba bajo el mar, ¿no? Bajo el mar a 500 metros y con 3.000 metros a 3.000 metros de la costa. Entonces, diariamente el minero tenía que trasladarse y trabajar en 12 horas, volver a su casa. Las casas eran colectivas, eh, había un almacén, pero el almacén tú no pagabas con moneda, te daban bonos. Entonces, cuando el minero te llegaba a fin de mes, recibía un bono en lugar de dinero. Y ese bono servía para consumir en el almacén que era de la compañía. O sea, es un círculo vicioso, así terrible. No había manera de salir, no había escape, ¿entendés? Entonces, eso generó en esos años, hacia los años 60, 70, generó movimientos sociales muy importantes. Allí se afincó primero el Partido Comunista, luego el Partido Socialista. Había realmente ¿cómo te voy a decir? Una solidaridad, una noción de, de compañerismo, de, de vida colectiva, porque ahí no había vida individual, no, era imposible. Entonces, las agrupaciones sindicales eran las únicas que protegían de alguna manera los intereses de los mineros. Pero en esos años era terrible también porque sufrían apaleamientos, sufrían represalias muy fuertes. Recuerdo que había marchas hacia Santiago y esas marchas eran reprimidas ferozmente. O sea, el minero realmente en esos años era un hombre que estaba en un régimen de esclavitud, ¿no? Absoluta, Realmente claro, de esclavitud total. claro. Entonces, yo no sabía dónde iba. Cuando llegué, me recibieron con un enorme, enorme gusto, enorme placer. Me invitaron, estuve 3 noches en la casa de un minero que me recibió con su familia. Y bueno, yo comía y hacía la vida de ellos, salvo meterme en la mina, ¿no? Me metí en la mina, me dieron un casco, pero salí rajando, porque yo por más que era muy joven, no tenía condiciones para poder acompañar ese trabajo, ¿no? Pali, ¿y esos dibujos son hechos ahí mismo? ¿Estos dibujos que estamos Hechos ahí mismo. viendo? Entonces, en ese momento, y como homenaje a los mineros, hice esos dibujos en carbonilla, dibujos que la carbonilla era como en ese ambiente te diría que era lo justo, porque Claro. del carbón a la carbonilla, ¿verdad? Era el color del ambiente. Entonces yo reflejé en esos dibujos, en esas imágenes, el, la vida, las casas, el paisaje
de esos mineros. De más está decir que después, en la época de Allende, las minas se nacionalizaron, se cambiaron completamente las condiciones de trabajo, las condiciones laborales. Los mineros pasaron a ser, y sus familias pasaron a ser reconocidos en sus necesidades, en toda su vida. Y, y bueno, y eso terminó con la dictadura, ¿verdad? Terminó poco tiempo después y fue otro desastre hasta que las minas dejaron de ser útiles desde el punto de vista económico, dejaron de tener retorno porque había otras fuentes de energía, el carbón dejó de ser la fuente de energía principal y las minas cerraron y con el cierre de las minas se cerró toda una historia de, de opresión, pero también una historia de dignidad y de solidaridad muy importante. Y esa historia es la que en unos pocos dibujos, en esos 3 días que estuve allí, homenajeé a esa gente. Esa es la historia. Pasemos a Valparaíso ahora, cerquita. Bueno, Valparaíso era otra cosa. Valparaíso es un puerto, es el principal puerto exportador importador, exportador de Chile. En ese momento, Valparaíso, bueno, en ese momento y todavía hoy, ¿no? Valparaíso se construyó alrededor del puerto, inmediatamente alrededor del puerto, en las colinas que lo rodean. Entonces, debo decir que es una ciudad muy pintoresca, con vistas permanentes al Pacífico, con vistas al propio puerto, y desde luego que allí las condiciones de vida no tenían nada que ver con las condiciones de vida de Lota, ¿no? Más allá de que de que la vida portuaria es dura, pero era otra cosa completamente diferente. Entonces, allí también hice una serie de dibujos, me quedé recuerdo que ahí me alojé en un monasterio que me dejaron entrar de monjas y dormía en el piso de baldosa fría, pero bueno, cuando tenés 21 años dormís en cualquier lado. Entonces, para mí fue fantástico, ¿no? Fue una experiencia tanto la de Lota como la de Valparaíso, muy marcantes en mi vida y son experiencias imborrables, ¿no? De todo punto de vista, desde el punto de vista humano, del punto de vista paisajístico, del punto de vista histórico, del punto de vista, qué sé yo, so- eh, político, social, qué sé yo, ¿viste? Rafael, en ese mismo año, vamos a dos puertos que Vamos a reflejas dos en tus puertos, lugares, que es claro, el de porque La Boca y el de Montevideo, ¿no? el de La Boca fue años después, el de Montevideo también fue el 62, era una época que vos podías entrar al puerto de Montevideo, entraban los pescadores, los marineros, los sábados y domingos las familias enteras iban y paseaban por el puerto, ibas a hacer el picnic al puerto, al lado de los remolcadores, al lado de los pescadores que estaban ahí con sus canitas de pescar y bueno, vos tirabas la tuya si querías y si no hacías lo que yo hacía, que era dibujar. Entonces yo me sentaba al lado de los marineros, dibujaba y bueno, hablaba, después iba a un boliche, tomamos algo, y tengo algún dibujo de esa, tanto de la escollera como de los boliches, ¿no? Y también una época en que los marinos necesitaban eh, divertirse en la noche, ¿no? Entonces estaban aquellos bares de alterne donde vos tenías las copas y bailar, y había posibilidad de bailar, estaban las chicas que los esperaban, ¿no? Pero era un ambiente muy humano, te diría, más allá no quiero idealizar cosas que no son idealizables, pero era un ambiente muy humano, muy solidario, vos te hacías amigo de la gente fácilmente, entrabas en contacto. Y bueno, y yo ahí iba, recordaba, porque ahí estaba yendo a las clases de José Gurvich en el cerro, las clases de dibujo,
Y con Gurbich estudiábamos muchos maestros del dibujo, ¿no? Desde luego a los más grandes como Rembrandt, como Goya, como Van Gogh o como Picasso, que eran un poco los cuatro maestros en las clases Burbage me hacía de estudiar, desarmar, en fin, copiar exactamente. Pero también en esa época, mi padre, que era arquitecto y coleccionista de obras de arte, tenía unos dibujos de Barradas fantásticos, de Rafael Barradas, ¿no? Y esos dibujos de Barradas eran de otro puerto también, que era el puerto en el sur de Biarritz, en la frontera con España, en Saint-Jean-de-Luz. Entonces Barradas tuvo un periodo en Saint-Jean-de-Luz y dibujó marinos, ¿no? Y dibujó con un lápiz 6B y dibujó con esos bigotes tan fuertes, unos dibujos sumamente expresivos. Entonces, yo cuando iba al puerto iba con la memoria de Barradas, ¿entendés? Iba con el 6B y ya el 6B, que era, ya me llevaba al dibujo de Barradas. Entonces, Claro. no era que copiara Barradas, sino que Barradas estaba dentro mío y era como que yo copiaba. Yo de alguna manera, esa mirada que él tenía era la que me hacía ver los marinos, ¿no? Es como cuando vas qué sé yo, vas por ejemplo al sur de Francia, al Mont Saint-Victoire, donde trabajó Cézanne, y vos después que viste en los cuadros de Cézanne, vos ya no ves el Mont Saint-Victoire con tu vista, lo ves con la mirada de Cézanne, ¿no? El Mont Saint-Victoire lo estás mirando como Cézanne lo pintó y lo dibujó. Y a mí me pasaba esto mismo con Barradas, ¿no? Que yo dibujaba a los marineros y me daba cuenta que Barradas me llevaba de la mano, ¿entendés? Entonces, eso era muy lindo, ¿no? Contame, ¿y estos dibujos los llegó a ver Gurbich? Estos Sí, dibujos. claro, claro. Lo llegó a ver, Wilby, sí. Él se entusiasmaba mucho con estos dibujos. Y yo también, ¿no? Después Burbich se va muy poco tiempo después y después no tuve oportunidad de continuar esos trabajos con él. Y ahí él me recomendó proseguir con otro gran amigo de él, que era Guillermo Fernández, otro gran artista y profesor, que luego fuimos también grandes amigos, ¿no? Un gran compañero, Guillermo. Y, y me abrió otras puertas, me abrió otras miradas, otra manera de ver las cosas, otras ventanas al arte, más contemporáneas, si querés, porque Burbage de alguna manera proseguía la lección de Joaquín Torres García, por más que él haya tenido todo un trayecto tan personal y tan propio, que él se aleja de la ortodoxia torresgarciana, pero sus raíces están allí. Y si bien las raíces de Guillermo Fernández también pasó por el taller Torres, pero de alguna manera él estuvo, eh, digamos, investigando y enseñando con otra mirada totalmente diferente a la mirada del taller, ¿no? Entonces, también en esos años había un tío mío que era mi padrino, que se llamaba Rafael Ruano, que era escribano, y tenía una chacra en Progreso, que es una pequeña localidad en las afueras de Montevideo, a unos 30, 40 kilómetros, donde yo iba de joven, iba en el tren, me bajaba en la estación Progreso, y de ahí me iban a buscar en un charret, había un charret ahí con caballo. Y ahí me pasaba otra temporada, ¿viste? Pero ahí era otra cosa, porque eran los cultivos de la uva, la vid, los surcos, el arado, todos los trabajos de la tierra que se realizaban conjuntamente con un matrimonio italiano, que eran los medianeros, que eran unos tipos formidables, y, y que
Entonces, como yo me quedaba ahí, bueno, entonces compartía también los trabajos, me enseñaban a descalzar las uvas, me enseñaban al tratamiento que había que darle a la vid, después a la recolecta, la vendimia, era un proceso precioso, ¿no? Entonces, y bueno, doña Josepina, que así se llamaba la esposa del hombre de don José, que era el medianero, hacía los mejores ravioles que he comido en mi vida, ¿no? Era fantástica. Y ellos hacían, estaba la fiesta también de la matanza del cerdo, después de los jamones, de los chorizos, de las morcillas, todo lo que se hacía con el cerdo. O sea, yo compartía toda esa vida y los dibujos de eso también eran parte de la vida cotidiana. Era el testigo, el testimonio de esa vida cotidiana, ¿no? Es decir, que yo no es que fuera a dibujar de afuera un paisaje, eran todos paisajes donde yo vivía intensamente, ¿no? Tanto en los que hablamos de Lota, de Valparaíso, del puerto de Montevideo, como de la chacra de Chanito, que así se llamaba mi tío, eran lugares de vida, para mí eran lugares de vida. Y Avellaneda, que fue otra de mis escalas, otra de las islas que yo presento, los puentes de Avellaneda, sobre todo, donde antes estaban aquellos barcos en Riachuelo. Y entonces eso yo lo presento presento el tango Niebla del Riachuelo, que alude precisamente que es de Cadícamo, que creo que es de los años 36, 38 aproximadamente, y alude a, a esa, a esa al riachuelo tal como era en esos años. Hoy es completamente diferente, es un paseo precioso, donde está esa ramblita de la Boca que terminás en la Fundación Proa. Yo cada vez que voy a Buenos Aires me voy en el 152, tiene la parada final ahí precisamente en frente a la ramblita del riachuelo y me paso mis buenas tardes allí también, porque me encanta, ¿no? Es un lugar que me trae muchos recuerdos y los recuerdos son de esa época. Y eso yo lo presento con una foto muy icónica, que es una foto de Horacio Coppola, que precisamente se llama Puente de Avellaneda, ¿no? Es una foto donde aparecen los dos puentes y aparece una de las ramas del riachuelo con todas sus barcazas. Una foto preciosa, te voy a decir, preciosa, que fue el galerista que tiene toda la obra de Coppola, es Jorge Mara, que es un uruguayo que tiene su galería en Buenos Aires, la Galería Mara, y que él me permitió, me dio la foto, me dio lo del derecho de poder publicar esa foto en mi exposición, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, eso es un poco... Hoy al principio empezaba diciendo que vos los museos construiste algunos y ahora los poblás por adentro. Eh, yo te acompañé cuando estabas casi terminando el Museo Gurvich. ¿Es una de Claro. tus últimas obras? Sí, es una de mis últimas obras. Se terminó en el 2015. Ahí me jubilé, o sea que ya me jubilé como arquitecto, terminé la obra y integré la Fundación Gurvich hasta hace muy poquito. Ahora me fui de la fundación en razón de que quería concentrarme totalmente en mi tarea, en mi arte. Y, y bueno, pero mantengo todos los lazos de amistad, tanto con Martín, con Vivian Honisberg, que es una gran amiga, la directora del Museo Gurvich, que es una estupenda amiga, que nos hablamos día sí, día no con ella. ¿Y el Y Centro Cultural de España también es tuyo? sí, también, el Centro Cultural de España fue un concurso de méritos de oposición para aspirar a proyectar y a dirigir la obra de lo que era antiguamente la Casa Mojana, que era una ferretería
del principios del siglo XX, en momentos de la expansión de Montevideo, cuando todo Montevideo se construía simultáneamente y no había una industria nacional, todos los materiales eran importados. Entonces, en ese momento se fundaron grandes ferreterías que eran las que importaban los materiales y abastecían a toda la construcción de la nueva ciudad. Entonces, Eh, ahí, en 1996, creo que fue que el Estado uruguayo dona el edificio, ofrece en comodato el edificio Casa Mojana al gobierno español para la construcción de un centro cultural. Y bueno, y esa es otra historia, ¿verdad? y Este, ya que estamos con arquitectura, hablame un poco de, ahí no tuviste nada que ver, pero donde estás exponiendo en este momento, que es el MAPI, hablame de ese el edificio. MAPI, mira, el MAPI es una intervención muy interesante. La llevó a cabo, bueno, el MAPI es Museo de Arte Precolombino e Indígena, que está ubicado en la calle 25 de Mayo, en la ciudad vieja de Montevideo, y que antiguamente era un hotel de baños. O sea que tenía agua, tenía piscina, era muy interesante, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque recibía a los inmigrantes cuando bajaban en el puerto. Entonces, cuando el inmigrante llegaba, se alojaba en hoteles que eran próximos al puerto, y este hotel era un hotel de baños también. Entonces, estuvo mucho tiempo depredado por muchísimos años, hasta que hace no tanto el gobierno municipal lo, lo rehabilita. La rehabilitación la realizó un colega y gran amigo que es Conrado Pintos, que además fue alumno mío, y después fue ayudante mío y después fue socio mío también. Y así que la rehabilitación es muy buena, es excelente. Es una Y, rehabilitación contemporánea donde, donde todas las piezas, todos los elementos se dejan tal como están. Eh, Tiene algo que ver con lo que se llama una tendencia de arquitectura que se llama arquitectura destroy, que es de destrozo, que es aprovechar el destrozo para como lenguaje, es decir, no tapar no revocar de nuevo, no pintar todo como a nuevo, no. Vos mantenés la ruina y sobre la ruina vas colocando los elementos de museística contemporánea, la nueva iluminación, las mamparas, los pavimentos, bueno, la cafetería donde está ubicado esta exposición. En fin, se aprovecha justamente esa estética para oponerle la estética de la tecnología contemporánea y hacer de eso una mirada de gran interés, ¿no? es fantástico cómo queda el ladrillo a la vista con tus dibujos en esas islas, que es realmente Claro. una belleza, ¿eh? Queda muy bien, queda muy Queda muy lindo. bien. Bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando al Mapi Café, a tomarse un café allí o a almorzar y ver los dibujos de los lugares de Rafael Pali Lorente. Te agradezco mucho este encuentro y bueno, ya estaremos contigo en el próximo evento que vas a Sí, hacer. ¿Para cuándo está? te comprometo para marzo, en la segunda quincena de marzo, creo que va a ser por el 16 o el 20 por ahí. Ya te comunicaré, pero estaré en la Embajada de México, en el Centro Cultural de México, con otras, Muy cerquita del Mapi, ¿no? muy cerquita del MAPI, son Claro, unas 5 o 6 cuadras. claro, claro. Buenísimo. Te agradezco mucho, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias por el encuentro. Igualmente, Roberto, como siempre, y espero verte en marzo entonces. Sí, señor. Ahí estaré. Vale. Chao.